sea la razón de que hoy asistamos a esta presentación de un libro tan precoz, de una joven adolescente llena de sensibilidad. Cabalgando por tierras de nadie es un conjunto de poemas en prosa realmente extraordinarios, escritos con gran delicadeza, donde María nos cuenta una experiencia de amor adolescente, un amor platónico, profundo, limpio, maravillosamente expresado, con un envidiable y maravilloso dominio del lenguaje, como pocas veces se ve en una persona tan joven. Estoy seguro de que María va a dar mucho que hablar en el futuro de la literatura española, y puedo decirlo porque yo he asistido a sus primeras armas en el terreno de la literatura, nada más y nada menos que en los encuentros literarios de Santo Domingo de Silos, a la sombra de aquel enhiesto surtidor de sombra y sueño que era el ciprés de Silos, en la voz incomparable de Gerardo Diego. Allí María, y precisamente junto a mi hijo Álvaro, dio muestras de sus primeros relatos, de sus primeras narraciones literarias, y realmente ya anunciaba que pronto iba a explotar su creatividad en este libro que hoy podemos tener en nuestras manos. Quiero animaros a leeros, a acercaros a esta historia, a leer con indulgencia y con cariño las páginas que María ha ido trazando con una gran sensibilidad poética. Estamos ante un libro, como os decía, de prosas poéticas realmente extraordinarias, maravillosas, y además también, como escribía en la contracubierta del libro, en un texto que he puesto en su libro, decía que no es la primera vez que la Sociedad Literaria Coruñesa nos ofrece un libro precoz, puesto que la condesa de Pardo Bazán, doña Emilia, ya con 13 años escribió y lo publicó en el Progreso de Pontevedra con 14 años, un librito adolescente, Amistades peligrosas, justamente hablando de la mala literatura. Qué actualidad, siempre doña Emilia es actual en sus propuestas. Solo me queda, por tanto, anunciar esta nueva aparición de una jovencísima escritora, representante de la más joven literatura española, María Bamón de García Osende. Animaros a leer su libro, animaros a descubrir su alma adolescente llena de sensibilidad y de estilo, y espero que disfrutéis con la lectura de estas páginas que os harán muy gratas las horas de lectura. Muchas gracias. Solo me queda desear a María, con todo cariño, el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Pues muchas gracias al padrino ausente, José María Paz Gago. Además, también forma parte de la nómina de autores de Pigmalión, por tanto, se han hermanado en este acto con la aparición de esta obra. Él está allí escribiendo su tercer poemario, recabando historias, o quizá viviendo esas mismas historias que luego convertirá en poesía. Bien, a continuación, como anunciamos al principio, tenemos a una persona que ha estado siguiendo muy de cerca la trayectoria literaria de María Bamonde. Ángeles Castillo Núñez aparece en el programa como especialista en letras romance de la Universidad de Nueva York, pero ella es una magnífica traductora, intérprete, es una persona que ha sido constante y fiel en las actividades de SIAL Pigmalión y sobre todo dentro de ese vínculo de afecto y amistad con María. Por eso tenemos el placer de ceder la palabra. Muchas gracias, Basilio. Buenas tardes. Al presentar ante ustedes Cabalgando por tierras de nadie, de María Bamonde, tengo que pedir disculpas porque me temo que no seré todo lo imparcial que debería. Hablo desde el inmenso cariño que le tengo, un sentimiento que va más desde que tuve la suerte de conocerla en la primavera del año 2012 durante la celebración del tercer encuentro literario Silos Literario. María responde al viejo tópico puer senex, porque, aunque siendo tan joven, tiene la madurez emocional, la inteligencia y la pericia de un escritor veterano. A todo esto hay que añadirle una dosis muy elevada de buen gusto. Sus conocimientos literarios y el amplio acervo cultural que la acompañan quedaron demostrados al haber elegido La colmena, obra de su paisano, el novel gallego Camilo José Cela, como comienzo de la narración con que participó el año pasado en la ponencia de Jóvenes Valores durante el encuentro Silos Literario. Estos conocimientos se han forjado
sobre la base de una lectora apasionada, como ella misma se confiesa, y fueron elogiados por el doctor Mabrouk Manai durante el segundo encuentro tunecino-español de intelectuales y escritores, que se celebró en Túnez en el pasado mes de octubre. El doctor Manai, profesor de poesía y de poética de la Universidad de la Manuba, que presidía la ponencia en la que María expuso su tesis acerca de cómo empecé a escribir, advirtió que la joven autora atesoraba unos conocimientos vitales alejados de su edad cronológica, que lógicamente se estaban nutriendo a través de una inteligente reflexión en la interpretación de los textos leídos, augurando que no tardaría en sorprendernos. Tan acertado pronóstico ha dado como resultado el que hoy, acompañada de sus padres, familiares y amigos, presente la segunda edición de su obra en esta institución, que don Antonio Oliva y doña Jesús Alara, que filantrópicamente fundaron en el primer tercio del siglo pasado para promover el conocimiento y la literatura españolas, dotando de fondos con el fin de que la Fundación Universitaria Española llegara a ser digna continuadora de las universidades de Salamanca y Alcalá, que tan acertadamente han contribuido al máximo prestigio de nuestro siglo de oro. Doña Jesús Alara, que llevada por sus compromisos humanísticos y cristianos, escogió para el escudo de esta casa el lema Sum Halitum Fidel, bajo el soplo de la fe subiré a lo más alto, estaría orgullosa de que el impulso de esta su nave se vea hoy materializado en una joven de tan solo 16 años. María, al haber elegido este lugar tan lleno de resonancias culturales, junto con la anterior presentación que tuvo lugar el pasado mes en el monasterio de Santo Domingo de Silos, acumulas un eco de inspiración que te va a acompañar siempre en el viaje que hoy inicias. Y como vemos, nuestra autora no promete nada, ya es una realidad, siendo esta nueva travesía algo así como su confirmación o alternativa. Y aunque las distancias ahora no son nada, el desplazamiento desde la suave Galicia hasta la rigurosa meseta castellana tiene hoy algo de rito iniciático o ceremonia de tránsito. Tanto aquí, en este foco irradiador de la cultura española, como el que realizaste a Silos hacia unos monjes negros que no solo fueron testigos, sino propiamente responsables del nacimiento y desarrollo de nuestras principales leyendas, y donde a falta de los que se perdieron en épocas difíciles, como fue la desamortización, se conservan muchos de esos libros que tanto amas. En estos años de ingenios electrónicos que nos están tornando casi analfabetos, tú posees un tesoro que te abrirá todo tipo de puertas. Sabes expresarte con absoluta precisión, de viva voz y por escrito. Y a partir de hoy, con el simbolismo que entraña este estreno, emprendes, concaminando, una peregrinación por tierras de nadie, en la que viajas arropada de una prosa mediante la que tú conviertes la poesía aún en más poética. En cada uno de los 100 relatos, los lectores quedamos atrapados para viajar contigo hacia una cálida utopía llena de luz. Peregrinación que tu juventud inicia por paisajes interiores al encuentro de líricas metáforas, que nos acercan tanto a las cantigas galaico-portuguesas de tu dulce tierra como a las platónicas alegorías del maestro de toda la poesía, el gran Virgilio. Sueñas un camino y como Gonzalo, el de Berceo, que tanto tiene que ver con tus admirados cenobios de San Millán y Santo Domingo, y que en el prólogo de los milagros de Nuestra Señora se sirve, como tú en este caminando, del viaje metáfora, con los mismos anhelos, la misma búsqueda, el mismo afán que posteriormente Dante Alighieri inmortalizara en la más divina de las comedias. Tú, querida niña, que cabalgas bajo el sonar de tu pisada, desde lo más alto de la blanca montaña, como si en el mismo Olimpo te encontrases, emprendes hoy el vuelo de uno de los más bellos viajes, el literario, tu primer libro. Un abrazo, María, y a ustedes muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. La que nos estamos emocionando todos un poco, ¿eh?
continuación, como dijimos antes, tenemos a la hermana mayor, aunque en este caso la hermana mayor, que también va a ser hermana dentro del sello Pigmalión, va a ser la que publique después que María. Sí, una primicia es que estamos efectivamente preparando una obra de Elena Cosano que aparecerá en breve y, por tanto, podremos pues reunir a ambas en la próxima Feria del Libro de Madrid. Gracias, Elena, porque sabemos que, bueno, pues a pesar de tus múltiples quehaceres y viajes, encontraste un tiempo para poder hacer con bastante premura un magnífico prólogo, un pórtico muy adecuado para poder adentrarse en la lectura de esta obra y para entender parte de la misma a través de claves que nos descifras, claves que compartes con María, porque efectivamente entre vosotras existe un vínculo muy especial que aflora, se nota en el texto y en esta relación de amistad tan fraternal. Elena aparece en el programa como escritora, diplomática, pero es una persona polifacética, es hasta musa. Lo que pasa es que eso no lo vamos a contar hoy, lo contaremos el día que presentemos su obra. ¿Vas a hablar del atril o desde ahí? Sí. Es del atril porque no me sale la voz. Muchas gracias, Basilio. Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Es para mí un gran placer estar con vosotros aquí hoy y presenciar el nuevo bautismo de mi nuevo sobrino, cabalgando por tierras de nadie. Soy una tita muy feliz y muy conmovida. Dándole la enhorabuena, obviamente, a la autora, María, que es sorprendente, y no solamente por su juventud, sino por innumerables talentos, y también a su editor, que desde mi punto de vista ha fabricado un libro que como objeto físico, porque los bebés, además de ser almas no encarnadas, pues también tienen un cuerpito muy lindo. Y esto me parece un libro precioso, con una gran modernidad que va muy bien con el tema del libro y con la autora. Yo conocí a María en Túnez y fue para mí una gran experiencia conocerla, porque se trataba de un congreso de hispanistas en que yo era de las más jóvenes de ellos, la mayoría tenían como 50 años, y yo pensé que ella acompañaba a alguien o que era la hija de alguien. No me imaginaba que tan joven podía ella ya ser autora y ponente. Y sin embargo, cuando la escuché en sus exposiciones, me pareció absolutamente legítimo y justo que estuviera donde estaba. Por lo tanto, cuando ella me propuso que escribiera este prólogo, no me sorprendió realmente que ella hubiera escrito un libro. Es cierto que con 16, 15 años en esa época, es una edad, es una precocidad realmente admirable, pero de ella yo esperaba todo. Yo había visto la gran madurez que tenía, el aplomo, la sensibilidad, el dominio del lenguaje, y francamente no me extrañaba excesivamente, también porque creo que las vocaciones artísticas, todas ellas, y tal vez sobre todo la literaria y la música, se desarrollan a una edad muy, muy temprana. Generalmente los autores no publican tan pronto, simplemente pues porque no tienen editorial, pero quien descubre, digamos, el arte como medio de expresión, generalmente lo hace muy pronto. Y la vocación literaria es algo muy extraño y yo creo que inexplicable. No surge obligatoriamente de la experiencia. Es una forma de canalizar un poco todo, sentimientos, emociones, cosas que no se entienden. Es algo así como una expresión de algo que a lo mejor no se comprende muy bien, que uno mismo no comprende muy bien. Es una búsqueda de lo que no se entiende y es una síntesis de lo que sí se ha comprendido. Y por lo tanto, la literatura siempre, en cierta forma, es como una fotografía de una persona en un momento dado. Y aquí tenemos la fotografía del alma de María adolescente. Y yo no sé cómo será el alma de María dentro de 10 años. Actualmente es una experiencia maravillosa leerla. Dentro de 10 años probablemente habrá variado muchísimo. Para mí es un gran honor presenciar paso a paso este proceso, ir viendo precisamente cómo se va desarrollando, cómo va descubriendo el mundo y cómo va descubriendo su propia voz como escritora. Si hablamos de este primer libro, bueno, ya hemos dicho que un primer libro es como un bebé y que María es una mamá muy joven. Yo lo que creo es que tiene una importancia social inmensa, que no es solamente el hecho de escribir, que hay muchos autores muy jóvenes que escriben pues, desde los 5 o 6 años, conozco algunos, pero que no publican. El hecho de publicar es una especie de corte abismal en la biografía de una persona, porque socialmente hace que una persona que únicamente pues, escribía, como tantos, un diario, unos cuentos, unos poemas, de pronto socialmente se convierta en un escritor.
Y eso es una inmensa responsabilidad, porque de pronto surge un personaje. Ya no es únicamente pues, María, una compañera de escuela, hija, amiga, hermana, sino de pronto es María Bahamonde, la escritora. Y ese personaje puede ser difícil de llevar algunas veces. La vida literaria es una vida propia y como tal pues entraña responsabilidad, éxitos, a veces frustraciones. En cualquier caso, es una aventura apasionante y yo le deseo a María muchísimo éxito. Si hablamos de su libro, son 100 cuentos. Ella lo ha llamado cuentos. A mí me sorprendió el término porque para mí no son realmente cuentos. Yo los vería más bien como están hechos en prosa poética. Y me recuerdan muchísimo los poemillas en prosa o pequeños poemas en prosa de Baudelaire, tanto por el estilo, es decir, la prosa poética, el lirismo, como por la temática. Son textos bastante diversos, en general una página, media página, a veces una página y media, diferentes en su temática, pero con una unidad de tono y de registro. Los temas son, yo los llamaría neorrománticos o incluso románticos. Son las grandes pasiones, los grandes espacios, la naturaleza a veces desbocada, con fuerzas telúricas temibles, y sentimientos muy profundos, muy hondos, muy sentidos, muy íntimos y muy reales, no literarios en el sentido de falsos, sino realmente sentimientos vividos. A veces son sentimientos sublimes, desgarradores. Predomina el amor como un tema principal. No es necesariamente un amor de juventud, el amor no tiene edad, yo creo que el alma no tiene edad y uno se enamora absolutamente a cualquier edad. Es curiosamente en general un amor o perdido o imposible, perdido por muchas razones, puede ser por la muerte, por la traición, por el engaño. Generalmente domina el tono nostálgico en estos poemas y por eso para mí son profundamente románticos, por esta tonalidad que a mí me recuerda muchísimo Le Spleen de Paris, también por pues, la crítica, hay mucha crítica social, crítica a la rutina, crítica a la hipocresía, a la falta de amor, a la falta de caridad. Y sobre todo pues, al aburrimiento, al tedio.